Muchísimas gracias y en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Siga, ministro. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Sí, voy a hacer un muy breve resumen de lo que habíamos iniciado, llevábamos unos pocos minutos. Simplemente el objetivo de esta reunión, que les agradezco enormemente, no es presentar un plan de recuperación económica afinado, sino que por el contrario es mostrar la necesidad de tener uno y que este plan podamos incorporar en él, darle los elementos de manera tal de que podamos discutir y tomar las ideas de ustedes, los comentarios, las sugerencias, de manera tal de que este plan pueda ser lo mejor posible y lo más transversal posible. Yo les estaba mostrando que la situación de salud, hay una presentación que va a quedar a disposición, la situación de salud en el país ha estado mejorando persistentemente desde hace más o menos un mes y medio. Eso ha llevado a que se está creando esta nueva normativa denominada paso a paso, que está permitiendo poco a poco y dando pequeñas ampliaciones, poco a poco, paso a paso, para que la gente pueda tener un poco más de actividad. Entonces, por un lado tenemos una mayor posibilidad, y por otro lado, la situación económica es cada vez más mala, el desempleo sigue creciendo, los números son muy, muy fuertes, ¿no? Tenemos una caída en el nivel de ocupación de 1,5 millones de personas, que además de eso tenemos casi 600.000 personas que tenemos suspendidos los contratos, o sea, estamos hablando de fácil 2 millones de personas que tienen dificultades de empleo, y que por lo tanto es muy necesario crear una actividad económica que vaya generando empleo y que vaya estimulando que se generen otra actividad en el sector privado y en otros sectores, de manera tal de que esas personas tengan posibilidades, no solamente porque la salud lo permite, sino que tengan alguien que los contrate. Y ese es el sentido del plan o de lo que les voy a mostrar. Junto con eso, y antes de iniciar eso, les estaba simplemente, y eso es lo que estábamos ahora, les estaba mostrando que se están tomando una serie de medidas para hacer más seguro todo lo que es el transporte por la ciudad, porque naturalmente poder hacer esa actividad económica requiere protocolos en las obras, cualquiera sea el trabajo, ya sea obras de construcción o de cualquier tipo, requiere protocolos, pero también la gente tiene que moverse más por la ciudad, y se han tomado una serie de medidas. Mostré algunas antes, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí estábamos mostrando una feria libre, cómo puede operar una feria libre, pero al mismo tiempo cumplir con el distanciamiento social. Estábamos mostrando cómo algunas calles para vehículos se están transformando en ciclovías y sector peatonal, pero al mismo tiempo con indicación de las distancias que las personas tienen que mantener. Hay un protocolo para la gestión de las aglomeraciones. Aquí tenemos abajo, por ejemplo, también calles que tienen veredas muy estrechas. Se está tomando una parte de la pista de circulación de automóviles para aumentar el tamaño de la vereda, y dentro de lo que quedan con los automóviles se está tomando una parte para bicicletas. Una parte de los protocolos que tienen los lugares de trabajo es estimular a los trabajadores a que, si tienen distancia razonable, utilicen bicicletas o anden a pie, ¿no? O sea que ojalá, si alguien puede evitarlo, no utilizar el transporte público, eso les mejora sus posibilidades y también las del resto. Obviamente el transporte público también tiene una serie de medidas para hacerlo más seguro, aumentando la flota, sanitización, en fin, más espaciamiento dentro de los buses, pero junto con eso, mientras menos demanda haya por los buses, mejor. Y aquí está, por ejemplo, como un tratamiento para lo que son paraderos, ¿no? Si vamos al siguiente. Entonces, yendo ahora a la parte de la recuperación económica, que es el tema que me interesaba conversar con ustedes. Ustedes recuerdan, el 14 de junio se logró un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Se creó un fondo que tiene 12.000 millones de dólares a ser utilizado en los próximos 2 años, que tiene
dos grandes líneas de utilización. Una que es la que hemos visto hasta ahora, que es la protección de los ingresos de los trabajadores y de su familia, y así como se ha, con eso, ¿no es cierto?, financiado el ingreso familiar de emergencia, se ha también financiado acciones en salud, se creó un fondo para darle, digamos, mayores implementos y mayores recursos a salud por 500 millones de dólares, mejoras en la protección del empleo y en los seguros de cesantía, que se extendieron y se mejoraron los porcentajes porque tenía toda una caída, se consideraron trabajadores honorarios que no tienen seguro de desempleo, en fin, hay toda una línea que tiene que ver con medidas de protección a personas que no tienen la posibilidad de trabajar. Pero tiene otro uso, que es la recuperación económica, que es donde se inscribe el tema que, como digo, hoy día es cada vez más importante. Y eso va a tener, en lo que les voy a mostrar, va a tener tres pilares distintos. Uno, el apoyo a las pymes. Aquí hay una serie de proyectos que ya están llegando al Congreso y seguramente llegarán más, que tiene que ver con las tasas de impuestos, que tiene que ver con el sistema de depreciación instantánea, que tiene que ver con una serie de apoyos a las empresas que han estado tan golpeadas para que puedan reiniciar sus actividades, particularmente las más pequeñas. Segundo, políticas pro empleo, que tienen que ver con subsidio a la contratación de personal, y también con políticas de capacitación, para que las personas puedan cambiar de un empleo a otro. Y finalmente, el plan de inversión pública y también privada asociado a eso público, que dé, como quien dice, el primer impulso a esta reactivación o esta recuperación de la economía, y que es sobre el cual quisiera hacer más hincapié. Vamos a la siguiente. La forma en que nosotros lo estamos organizando en el gobierno es la que aquí se muestra, estos tres pilares de esta recuperación: inversión, empleo y apoyo a las pymes. Inversión, que es el tema del cual me voy a referir, que me toca coordinarlo a mí, y por eso les pedí esta reunión, y que tiene que ver con inversión pública, que es lo que voy a hablar ahora. También la inversión privada, que hay inversiones particularmente en el sector minero y en el sector de energía renovables no convencionales. En la parte de inversión pública incluyo las concesiones y otras cosas que se financian privadamente, pero son obras públicas. Y donde están incluidos diversos ministerios, ¿no? Y con los cuales estamos trabajando todos juntos, y les voy a mostrar cosas de todos ellos, con menor detalle que el MOS, pero digamos qué es lo que se está pensando en ellos. Está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Agricultura. Y en la parte privada, los que ahí se señalan que básicamente es energía y minería. Después está la parte de minería, de empleo, perdón, que está a cargo de la ministra del Trabajo, y que tiene que ver con lo que ya mencioné, de subsidios e incentivos a la contratación, y fondos de reconversión y de capacitación para hacer fácil a las personas de buscar trabajos en lugares distintos a los que tenían capacitación o experiencia anterior. Y finalmente, lo que ya mencioné, del apoyo a las empresas pequeñas en materia de financiamiento, reducir la burocracia, facilidad para reemprender, en fin. Si vamos entonces y nos concentramos en el tema de la inversión, este es el punto donde quisiera, si podemos centrarnos en la conversación. Estos son los criterios con los cuales nosotros estamos realizando la búsqueda de lo que haríamos para ayudar a la recuperación económica a través de la inversión pública, y cuando digo, insisto, público, puede ser público financiado también a través de privados, pero público en el sentido de obras públicas, ¿no? La primera es que sean proyectos que se puedan ejecutar en el corto plazo. Han habido varias organizaciones que han sacado propuestas de planes que se podrían hacer, pero se confunde en algunas de esas propuestas
lo que es, por ejemplo, llamar a una licitación, por ejemplo, oiga, ¿por qué no hace saque y concesione la carretera tal o cual? Y que puede ser una muy buena idea, eventualmente, pero sacar a licitación una carretera que hoy día no tenga los diseños, no tenga la ingeniería, no tenga la aprobación medioambiental, es un proyecto que en realidad va a empezar a construir y va a empezar a contratar personas en 5 años más. No hay ninguna manera de poder, digamos, poner realmente a una persona a trabajar con una pala si no tenemos proyectos que realmente ya hayan pasado o estén muy cerca de pasar, de tener todas sus aprobaciones y permisos medioambientales, tener RS y tener todos los elementos necesarios para poder avanzar. Por esa misma razón lo que se ha hecho es en cada uno de los ministerios y en cada uno de los lugares buscar cuáles son esos proyectos que están ahí y que lo único que necesitan es financiamiento para poder hacerlo. Entonces, como digo, algunas cosas, por ejemplo, incluso cuando uno habla de una licitación, de una concesión, bueno, eso normalmente se licita, pero lo primero que hay que hacer, el señor que se lo gana, tiene que hacer el diseño, tiene que hacer la ingeniería, tiene que conseguir los permisos medioambientales. Se demora muchos años en que realmente haya una obra. Lo que vamos a conversar aquí está centrado en proyectos que se pueden hacer rápidamente y por lo tanto, como ustedes van a ver, en general tienen que ver con obras que son pequeñas o medianas. No hay grandes obras porque una nueva, aquí vamos a hablar solo de obras nuevas, esto es además de todo lo normal que hacemos. Es qué podemos hacer adicional. Si uno piensa en cosas adicionales, es muy difícil encontrar un proyecto grande, importante, que uno pueda agregar y que además se pueda hacer en el corto plazo porque no tiene, digamos, ni los permisos ni tampoco tiene las aprobaciones necesarias. Segundo, para cada uno de ellos, muy importante que ojalá y se privilegien aquellos que generen alta mano de obra en forma directa e indirecta, por razones obvias. Tercero, que tengan impacto en la inversión, digamos, en la inversión de otros y en la actividad económica, ¿no? Si yo voy a hacer un camino y ese camino va a significar que se va a construir una fábrica o qué sé yo, y que va a haber más actividad, bueno, magnífico, qué bueno. Si yo voy a dar, no sé, un subsidio a la vivienda, y eso significa que además las personas van a poner su ahorro previo, que va a haber además un aporte de los privados, y se va a hacer una casa que yo pongo 3, pero la casa va a valer 10, magnífico porque la inversión va a crecer en 10. O sea, si hay un multiplicador ahí en lo que estamos haciendo, fantástico. El cuarto concepto fundamental es que esto no es como un terremoto. Aquí, a diferencia de un terremoto que afecta a un sector del país, esto es un problema que está afectando al país entero y por lo tanto tenemos que encontrar obras que tengan una cierta armonía en el sentido de que cubran todo el país y que ayuden a todas las comunas y a todas las regiones, porque en todos lados tenemos dificultades. Y finalmente, y esto es parte del acuerdo entre gobierno y oposición, en el acuerdo del 14 de junio, la idea es que también haya un énfasis y una preocupación por el aspecto medioambiental, que haya un énfasis verde y particularmente un énfasis en la adaptación al cambio climático y a la sequía. O sea, todos los proyectos de agua que nos permiten ir avanzando en ponernos más al día en materia hídrica, por supuesto que son muy bienvenidos. Esos son los 5 criterios que estamos utilizando para la búsqueda de los proyectos, siendo obviamente el número 1 el más importante de todos, que sean proyectos realmente que se puedan hacer. Después, si hay que seleccionar, están los otros 4. Adelante. Ahora voy al Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué números aparecen? Y esto, insisto, son muy iniciales. Esto puede tener cambio, de hecho puede tener cambio con los mismos, digamos, criterios o conceptos que tengan ustedes, pero esto es lo que vamos en este momento para partir de algo. Si miramos los proyectos que se pueden hacer y que se pueden financiar, en el caso del MOP, nosotros llegamos a casi 3.000 millones de dólares.
para el año 2022. Estoy mirando la columna, la penúltima columna, ¿no? Y que suma lo que haríamos el año 20, 21 y 22. Aquí los números son 450 millones de dólares el 2020, 1.300 millones de dólares el 21, 1.100 millones de dólares el año 22. Esos son 2.900 millones de dólares entre el 20 y el 22. Esos proyectos tienen además colas, al haber iniciado eso, de construcciones que se van a hacer del año 23 en adelante por 5.000 millones de dólares más. Eso, para dar una idea, significa para los años 21 y 22 aumentar la inversión del Ministerio de Obras Públicas en un 50%. Eso es más o menos 50% más de lo que el Ministerio de Obras Públicas invierte al año. O sea, es un desafío enorme de gestión, de poder hacer, como digo, 50% más de todo lo que hacemos en un año con la misma gente, infraestructura, en fin, que la que tenemos hoy. ¿Qué tipos de proyectos estamos considerando aquí? Bueno, como siempre, los valores mayores provienen de vialidad, siempre vialidad en todo, lejos, digamos, en lo que requiere más cantidad de dinero, que tiene muchos caminos, que tienen diseños hechos, que tienen aprobaciones. De hecho, podríamos hacer construcción, reposición, mejoramiento, del orden de 7.500 kilómetros de camino. Hay 150 puentes que requieren reparaciones o construcciones de puentes nuevos. Y eso, además de eso, tenemos 170 proyectos de conservación, es decir, de mantención de caminos básicos que están en mal estado hoy día. En materia de obras hidráulicas, hay proyectos para construir y para conservar, es decir, hacerle mejoras a las obras de riego de 140.000 hectáreas. Está el tema de la construcción y el tema de la conservación de las redes de aguas lluvias. Este es un punto, no ha llovido mucho, pero en los pocos días que ha llovido hemos visto como hay ciudades, digamos, que inmediatamente empiezan a tener problemas. Esto es particularmente complejo en las ciudades del sur. Veo ahí que la presidenta me hace que sí, porque conoce el problema. Tenemos ciudades del sur que tienen un régimen de pluviometría muy, muy alto y no tienen redes de aguas lluvias. Entonces estamos recién terminando lo que son los planes maestros de aguas lluvias y hay que empezar a hacer obras. Entonces, aquí hay algunas de esas obras que tienen avanzado sus diseños y sus posibilidades y se puede comenzar a hacer. Y también relacionado con el cambio climático, lo que son conservación de cauce, construcción de obras de control aluvional, que tiene que ver más bien con la zona norte, particularmente Antofagasta, Calama, Iquique, Atacama, donde el cambio climático se plantea justo al revés. Lo que hay es que cuando llueve muy concentrado, eso ha cambiado radicalmente la forma de llover y causa daños gigantes, y por lo tanto se ha hecho una enorme inversión, pero hay que hacer mucho más todavía para poder eliminar los riesgos que tiene la población y la infraestructura en esa zona. Luego, agua potable rural. Esto permitiría construir 41 sistemas nuevos que se agregarían al agua potable rural. Esos son más de 4.000 familias adicionales. Además, ampliaríamos 35 que hoy día existen. Eso permitiría darle acceso a 11.500 familias más. Y hay que hacer mejoras, y mejoras puede ser incluido algunos sistemas que hoy día no tienen suficiente agua, para 100 sistemas por año. Así que ahí también habría un cambio importante. Todo esto, insisto, se suma a lo que hacemos regularmente. Todo esto, en orden de magnitud en general, es multiplicar por 1,5 lo que hacemos. En aeropuertos hay mantenciones y ampliaciones y mejoras en más de 10 aeropuertos. Estos son las pistas, ¿no? Porque lo que son los terminales son en general concesionados y por lo tanto no entran aquí. O bien, hablamos acá también de aeródromos,
que también requieren mejoras. En obras portuarias, también relacionado con el cambio climático, que en la zona costera hoy día se expresa como una subida del nivel del mar que nos está produciendo problemas prácticamente a lo largo de todo Chile, y que también tiene que ver con turismo. Hay muchos lugares donde hay que proteger el borde costero, pero también hay en esos lugares y en otros lugares donde el borde costero se puede convertir en un lugar muy importante para el turismo. Por ejemplo, en Valdivia, que es un borde fluvial, pero hemos ido construyendo paso a paso lo que es la costanera ahí en el río, y en otros lugares también está el tema de las caletas pesqueras. O sea, en obras portuarias hay también un monto relevante. Y finalmente está el tema de la Dirección General de Aguas, que tiene que ver con la gestión del agua, que también es relacionado con el tema de la sequía, que tiene que ver con los planes estratégicos de cuenca, para 9 cuencas adicionales. Recordemos, Chile tiene 101 cuencas, no tenemos ninguno, estamos terminando los primeros 10 y tenemos contratado y realizando otros 10 más, pero nos queda muchísimo, así que nos viene muy bien adelantar otros 9. Necesitamos mucho mejor red de monitoreo, así que también ahí hay incluido algunos elementos para eso. Y ahí están los valores para eso. Hay, en estos números, que como digo, son todos modificables todavía, hay del orden de 1.600 millones de dólares en vialidad, casi 500 millones de dólares en obras hidráulicas, 300 millones en agua potable rural, 150 millones de dólares en aeropuertos y aeródromos, 140 millones en obras portuarias, los otros son más pequeños, hay una parte, digamos, que son gestión del agua, y los varios que son en realidad algunos que deberían estar clasificados, digamos, en los otros, pero que en este momento todavía no tienen una clasificación. Eso es respecto al Ministerio de Obras Públicas. Si vamos a parar una muy genérica visión de lo que son los otros ministerios, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el plan de recuperación va a incluir más subsidios de viviendas nuevas y más subsidios de mejoramiento habitacional, aumento en los programas de pavimentación y reposición de las calzadas de las calles y de los pasajes. En el Ministerio de Agricultura, que está más definido, claramente lo que puede el Ministerio de Agricultura invertir tiene que ver con riego. De hecho, lo que se haría es un aumento en los subsidios de riego, en los concursos de riego. Eso permitiría aumentar en 21.000 hectáreas de riego tecnificado adicionales a las que estaban presupuestadas. Crear obras de acumulación por casi 1 hectómetro. Revestir canales, ¿no? Eso beneficiaría al orden un poco más de 40.000 agricultores. También hay planes de reforestación y alguna inversión en lo que son las brigadas de CONAF. Eso es el Ministerio de Agricultura, que es, bueno, un monto mucho menor que lo que es el MOP y lo que es vivienda, naturalmente. El Ministerio de Transporte es un caso particular porque no tiene mucha inversión directa, pero sí tiene inversión las empresas que cuelgan del Ministerio de Transporte a través del metro y de EFE. Entonces, está todo el trabajo del diseño de lo que serían las futuras líneas 8 y 9 y la extensión de la línea 4, de algunos ferrocarriles que hay que avanzar. Es lo que harían estas empresas. Y después está lo que es más propio del ministerio, pero que son cantidades menores, el plan de sanitización, algo tiene que ver con lo que ya mencioné, cómo mejorar la movilidad en las regiones, algunos estudios de diseño de avenidas, mejora de los semáforos de las ciudades, lo que son el tema de la infraestructura para el transporte público, los paraderos, en fin. Después está la Subdere, que tiene que ver con apoyo a las municipalidades,
ahí tienen dos tipos de programas, lo que llaman PMB y PMU. El PMB, que son un programa de mejoramiento de barrios, que tiene que ver con agua potable, alcantarillado, electrificación. También ellos invierten en APR más pequeños, así que va muy en la línea de lo que ya mencionamos del MOB, pero en cositas más pequeñas. Y tienen lo que llaman los programas PMU, que son programas de mejoramiento urbano, y que son cosas que tienen el interés de que son cosas pequeñas, que se pueden hacer rápido, que son mejoramientos de veredas, de plazas, de parques, de infraestructura deportiva, de ciclovía. Entonces, son cosas fáciles y de llevar a la práctica y de convertir en empleo rápidamente y que no requieren tantas aprobaciones. O sea, ahí hay también dos vías importantes. El Ministerio del Deporte es una cosa pequeña, pero tiene que ver con algunas construcciones de centros deportivos que tenían sus aprobaciones, pero no tenían financiamiento. Hoy día se podrían hacer, pero son cantidades pequeñas. Si esto lo miramos, y en esto, insisto, es con los números de hoy, pero simplemente para dar el énfasis a lo que mencioné de la importancia de la distribución de esto en términos regionales, ¿no? Insisto que esto, a diferencia de un terremoto, esto requiere, digamos, inversiones en todos lados, y como ustedes están de distintas regiones, hicimos lo que hoy día, más o menos, ustedes pueden ver aquí, hay inversiones en todos los sectores. Hay una parte aquí que son números grandes, que es interregional, que son $1.000 millones de dólares, que está asignado a todo y a ninguno, digamos. Son cosas entre regiones o que caen en distintas de ellas, así que si lo distribuyéramos cambiaría nuestros números, y por definir que son estos $600 millones de dólares que también van a ir, digamos, a las distintas, así que los números son más grandes, pero para mostrar simplemente que hay inversión importante en todas las regiones. Que la inversión per cápita, naturalmente, está privilegiando a lugares donde normalmente no hay tanta preocupación, precisamente porque hay poca densidad, como son las regiones de Aysén, Magallanes, Arica y Parinacota, en fin, donde hay que hacer un aporte importante, a pesar de que los que viven ahí son menos, pero donde hay un atraso más relevante. Pero en resumen, como ustedes pueden ver, hay una inversión muy importante en todas las regiones, y aquí pusimos algunas de las obras, así como para mirar de ejemplo. Y la velocidad con que podrían algunas de las cosas hacerse, ¿no? Pero primero, para ir al tema de obras destacadas, estas son todas obras del MOB, ¿eh? Las otras obras de los otros ministerios son bastante, digamos, distribuidas a lo largo del país, particularmente lo que es vivienda, transporte, tiene que ver con otra cosa. Pero en el caso del MOB, por ejemplo, entre Arica y Coquimbo está el borde costero de la playa Las Machas de Arica, las obras aluvionales en las quebradas de Iquique y Alto Hospicio, la ruta del Salado Diego Almagro en Atacama, que son cosas que podríamos, como digo, hacer en plazos breves. Entre Valparaíso y Ñuble, el bypass de la Ligua, el aeródromo El Goldo de Cauquenes. Sí. Ministro, disculpa que lo interrumpa, pero la razón por la cual se hace una obra u otra en una región u otra es porque la obra está lista para hacerse, o hay también aquí una decisión de equidad regional o de alguna otra característica, o sea que uno dijera, mira, ¿por qué hay algunas regiones que, no sé, per cápita tienen mucho más inversión que otras, o prioricemos las regiones, o es solo, estas son las obras que tenemos para empezar ahora ya? Me gustaría poder dar una respuesta totalmente cierta, pero diría, lo primero, tal como expliqué en los criterios, al principio
quizás me salté eso en el resumen, pero nosotros tenemos ciertos criterios, que los mostré al principio, que son 5, que son los que guían qué proyectos hacemos. El primero, y el que más importante de todo, es que se puede hacer rápidamente. O sea, para esto obviamente no sirve, pueden ser muy buenas ideas, pueden ser extraordinarios, pero si no están disponibles para hacerse, no sirve. Entonces lo primero es, lo que estamos mirando son nada más que proyectos que se pueden realizar. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay otros criterios sin duda. Si pudiéramos hacer todo, ni miraríamos los otros criterios. Diríamos, oiga, hacemos todo lo demás. Eso no es así, no podemos hacer todo. Tenemos más proyectos que plata. Estas plata, entre paréntesis, no son solamente la parte de inversión pública, no está la parte, digamos, de inversión privada que se suma a esto. Pero, por lo tanto, hay un cierto margen, no es un margen grande, pero hay un cierto margen para poder escoger. O sea, podría haber un proyecto que lo tenemos disponible, que no lo estamos considerando para hacerlo, porque estamos privilegiando otro. Y por eso es que es importante la conversación que estamos teniendo. Si no hubiera nada que pudiéramos escoger, no es mucho, lo que sería más bien cultural, digamos, la conversación. Pero hay un cierto margen. Yo por eso estoy mostrando qué es lo que estamos considerando. Estas son como las obras más grandes, ¿no? En general, no son obras muy grandes, porque las obras grandes están en la programación regular. Estas son obras pequeñas y medianas que se agregan a la cosa normal, donde están esas obras más grandes, y que se suman en cada uno de los lugares, ¿no? O sea, ahí hay el Biobío a los lagos, el puente en el río Vivo en Chihualante, Laja, el Aeródromo Cañal Bajo de Osorno, el borde costero de Ancud, entre Aysén y Magallanes está la Ruta 7 en el sector de la Villa Ortega, en Aysén, la pista del aeropuerto de Punta Arenas, en fin, la ruta ahí entre Porvenir y Naisín, en la Tierra del Fuego. O sea, hay, digamos, obras de ese tamaño en todos los sectores del país que podríamos agregar a lo que normalmente hacemos. Junto con eso, otra de las cosas importantes de esto es que también hay que tomar en cuenta que estas obras, como se hacen por licitación, porque no hay otra manera de hacerlo, entre que uno hace la licitación y que hay una persona trabajando, se demora 4 meses, 6 meses, entre 4 y 6, porque las personas tienen que estudiar la licitación, porque después hay que, digamos, definir las ofertas técnicas, después la oferta económica, después nunca falta alguien que reclama que por qué le dieron el proyecto a este o al otro, y eso atrasa, digamos, la definición. Después hay que pasar por la Contraloría, hay que entregar los terrenos, hay que expropiar. Entonces, para que la empresa comience a trabajar, hay una demora. Y por lo tanto también nos interesa lo que se puede hacer en el cortísimo plazo. Entonces ahí hay también alguna idea de que algunas cosas sí se pueden hacer en el cortísimo plazo. No son, digamos, las grandes, o sea, la mayor parte de esto, como ustedes vieron en las cifras generales, parte del año 21, si es que partimos haciendo las licitaciones ahora, pero hay, por ejemplo, del orden de 150 millones de dólares del MOP que partirían durante los próximos 3 meses, que son cosas que se pueden hacer con menos demora. En general, conservación de caminos. El Ministerio de Transporte, el plan de sanitización, obviamente. El plan de movilidad y ciudad, los mejoramientos de paraderos, todas esas cosas son de fácil despacho y se hacen en forma inmediata. En el caso del MIMBU, todos los que son cosas más pequeñas, todo lo que son subsidios, por ejemplo, para el mejoramiento de vivienda, todo lo que son los planes de veredas peatonales, pavimentos, cosas pequeñas, también. En el caso de la subdere también, todo lo que, digamos, se puede hacer a través de los alcaldes es más fácil, es más rápido. O sea que habrían algunas cosas, insisto, no son los grandes montos, pero si uno dijera partimos mañana, habrían, digamos, algunas cosas que se pueden hacer un poco más rápido. Nada e inmediato, pero un poco más rápido.
Solo para darles una idea, no está en la presentación, pero para darles una idea, de si yo sumo lo que está considerado en estos 4 ministerios, Agricultura, Transporte, el MOP y Vivienda, bueno, y la Subdere, que pero es una cantidad pequeña, ¿cómo cambia de inversión pública que está considerado? La inversión pública del año, si uno toma como 100, el promedio de la inversión que ha hecho Chile, estos ministerios, la inversión pública total, entre el 2014 y el 2019, esos 100, nosotros el año 2019 tuvimos una inversión de 102, o sea, casi igual, se mantuvo casi igual. La del 2020 con este aumento sube a 107, o sea, sube 5%. Pero ya la del 2021 es un aumento de 30%, 130 sería el equivalente. O sea que, les decía yo, el MOP va a subir 50%, pero si vemos el agregado de la inversión pública, subiría 30%. O sea que es un cambio grande y que requiere ejecución. ¿Qué se requiere para que esta ejecución o hacer esto se convierta en una realidad? Bueno, aquí hay algunas de las cosas que son importantes de poder lograr. Uno, hay que mejorar la coordinación entre las distintas instituciones que participan en esto. Algunas que son todas del Ejecutivo, como la DIPRES, como el Ministerio de Desarrollo Social, en fin. También hay cosas que tienen que ver con las regiones, los CORE, por ejemplo, tienen que tomar muchas decisiones. Entonces, está todo lo que es la parte de medio ambiente, todo lo que es la parte de monumentos nacionales. Hay una serie de cosas que participan para que sea posible asignar, iniciar y mantener en trabajo estas obras con el mínimo de rechazo. Después, en el tema de la parte de las licitaciones e iniciar las obras, ya lo mencioné, hay que hacer rápido los llamados a licitación, los tiempos de adjudicación, inicio de obra, hay que hacerlo particularmente breve si es posible, y de esa manera, particularmente en lo que refiere a este año, es lo más complejo porque ya después, para el año 21, podemos hacer las licitaciones hoy día y decirle que partamos el año 21, pero ¿qué poder empezar ahora? Es donde es más complicado. Y creo que eso era... solamente mencionar que también en esto, de manera tal de aprovechar la experiencia que ha habido en el tema de salud, donde producto de todo lo que vivimos en Chile hay mucha desconfianza de por qué se hace esto, por qué no se hace lo otro, por qué no se aceleró esto y por qué lo otro. Bueno, en el caso de salud ustedes han visto que eso ha pasado, por si las cifras están bien, si están mal, si se entregaron de la forma correcta, si se entregaron a tiempo, si se podía hacer otra cosa. Entonces ahí ha sido muy útil este Consejo Asesor del COVID-19. De hecho, el propio nuevo ministro proviene de ahí. El Colegio Médico ha hecho un aporte. Otros de los miembros de este consejo han sido muy útiles también para el tema de las vacunas, y se han convertido en gente que tiene una opinión, digamos, válida e independiente, y que ha ayudado a que haya una mayor confianza. En esto la idea es tener una cosa similar, no tiene las características del tema de salud, pero de manera tal de que el plan sea realizado con su apoyo, sea también supervisado a lo largo del tiempo y sea acompañado, modificado, mejorado a lo largo del tiempo también con el apoyo de personas de todo lado. Y por lo tanto estamos creando un consejo asesor con gente de las distintas instituciones académicas, los distintos think tanks, está Espacio Público, están economistas de todos los sectores políticos, está la gente, digamos, de los gremios que tienen que ver con este tema, en este caso los colegios de ingenieros, institutos de ingenieros, están los presidentes de las 3 asociaciones de alcaldes, también los alcaldes quedaron, digamos, muy claros en lo que ha pasado hasta ahora, que es una voz que uno tiene que tener, digamos, presente y que conocen bien cosas que se pueden realizar rápido y cómo se pueden realizar, la sociedad civil, en fin. Entonces, la idea es tener eso, y lo mismo a lo largo de las regiones, como esto ya expliqué, está distribuido a lo largo de las regiones,
la idea es que una vez que esto esté, digamos, más lanzado, los intendentes y los seremis correspondientes creen también grupos parecidos para fiscalizar y supervisar lo que se haga en cada una de las regiones y que las obras avancen y que se lleven a cabo perfecto y que además ayuden a que así sea. Y solo para terminar, lo que estamos haciendo en este momento, que es esta conversación que estamos iniciando con la comisión, lo mismo estamos haciendo con la comisión equivalente vamos a hacer de vivienda, lo mismo estamos haciendo con las de la Cámara, lo hemos hecho con los consejos de exministros de las distintas carteras, con muy buena recepción, y la idea es hacerlo con todos aquellos que puedan darnos buenas ideas y que puedan aportar a que este plan sea mejor y que sea más útil y que sea más rápido y más efectivo. Eso es, Presidenta, y a su disposición para comentarios, preguntas, en fin. Muchas gracias, ministro. Le agradecemos la presentación. Creo que es muy interesante para todos. Probablemente lo que cada uno se está preguntando es la apertura de esto región por región, porque así nosotros también podemos quizás hacer un aporte a lo que ustedes están pensando desde el conocimiento que cada uno tiene de su territorio. Como me imagino que esa es una petición de cada uno de nosotros, entonces pedirle si nos puede hacer llegar a la Secretaría la información regionalizada. Yo se la pediría de todo el país por si es que hay otros senadores que les interesa para su región, pero con especial cariño para los senadores de las regiones que estamos hoy aquí presentes. Sí, respecto de eso, yo podría haberlo tenido, sí, lo único que como no es un plan terminado, entonces, teniéndolo, yo se lo envío inmediatamente para que ustedes lo tengan. Pero lo teníamos muy considerado. Por eso les di algunos ejemplos. Pero que cada uno está mirando su propio problema. Sí, claro, obvio. No, natural, pues como es natural. Me pide la palabra el senador Guillé, la senadora Órdenes, así que, y el senador Castro en ese orden, por favor, y quizás lo podemos mantener. Hagamos lo siguiente para que pueda ser una conversación. Yo sé que esto generalmente nos demora un poco más, entonces si es que no alcanzamos a terminar a las 2, ¿podemos seguir la próxima sesión si es que le parece a los senadores? Perfecto, para tener una conversación. Perfecto, así no tengo que ir apretando los tiempos. Entonces, le doy la palabra al senador Guillé. Está sin micrófono, senador. Alejandro. Disculpe. Presidenta, le da las gracias. Primero quiero señalar que el lunes pasado el señor ministro don Alfredo Moreno tuvo la gentileza de participar en una sesión de trabajo con los alcaldes de la segunda región, con los CORES, estaban el sector productivo, la Asociación de Industriales, pero también las cámaras de comercio, alguna de ellas. Fue una reunión de más de 40 personas que están involucradas directamente en el desarrollo, incluso algunos concejales. Quiero primero agradecerle porque la gente quedó muy contenta y creo que tiene que ver con lo último que usted planteó, ministro, de la necesidad que como estamos viviendo una emergencia, además del problema práctico, es necesario a la gente darle un tratamiento, darle esperanza, sentir que se le está considerando, que se les escucha y además que las autoridades locales saben lo que más urge y tienen la epidemia más fina a cosas que es difícil mirarlas desde arriba y que no siempre son tan claras. Por eso primero le quiero agradecer, primero el gesto que tuvo con mi región, la gente quedó muy contenta, muy agradecida, ministro. Segundo, este consejo asesor que nos permite descentralizar. Y en esa línea yo le puedo ya plantear algunas inquietudes que pueden ser probablemente similares en otras regiones. En la región de Antofagasta, nosotros tenemos una región de mucha potencia. Nosotros sabemos que nos vamos a recuperar rápido. Por decirlo así, sé que hay más de 5.000 millones de dólares esperando en inversiones en energía. Y eso va a beneficiar a algunas comunas, por ejemplo, Taltal.
Hay otras comunas que son proyectos mineros, o sea, es una región muy potente, en otra hay puerto, el caso de Mejillón. Pero hay una que yo se lo planteé en esa reunión, que es Tocopilla, que es tierra de nadie. Son 29.000 habitantes que al cerrar las termoeléctricas, pero además al disminuir las exportaciones por el puerto, que se paraliza no solo las termoeléctricas, se paraliza el puerto, tenemos problemas con la pesca, porque han desaparecido muchas especies. En consecuencia, es un pueblo que está en una situación que va a requerir cirugía mayor mirando a largo plazo, pero en la urgencia, además que es una ciudad que se moviliza bastante, yo le quisiera pedir, ministro, pero por favor, prioridad para hacer proyectos simples. Hay proyectos de borde costero, están las vías aluvionales, probablemente esos proyectos muchos ya están hechos. Hay otras obras pequeñas, por ejemplo, las calles, se lo puedo anticipar, que ahí tiene harta pega. Instalar, por ejemplo, estos paraderos de buses. Mire, se puede entretener porque prácticamente no existen. En consecuencia, yo le pediría primero como un gesto a mi región en la línea de la parte que se podría más o menos manejar con alguna flexibilidad, que ponga en su corazón Tocopilla, ministro. Se lo pido, por favor, porque es donde más nos urge. Segundo, de la reunión que salió ese día, me enteré, y no es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas en todo caso, pero como bien le plantearon, muchas pymes, que son empresas que trabajan con, generalmente han trabajado en el sector privado, y que hoy día están mirando al Estado como una manera de salir del momento, que no están en los registros, la palabra no es proveedor, en el registro de, ahí me hayan dado contratista, el nombre, contratista. ¿ah? De contratista, el registro de contratistas no están formalizados, pero si nos pudieran ayudar con alguien del ministerio que pudiera monitorear eso, porque nos destraba a muchas empresas de la región que pudieran participar. Yo creo que eso puede estar pasando en muchas otras regiones, pero sería bueno hacer alguna coordinación para acelerar ese tema. Y lo tercero, ministro, es que es más largo plazo, yo sé, pero hay que ir pensando este plan en lo inmediato, pero también a mediano o largo plazo. Con el senador Alejandro García Huidobro nosotros presentamos un proyecto que consiste en que la participación de la ciudadanía en la evaluación de los proyectos de impacto ambiental, mientras dura por lo menos la pandemia, se puedan hacer por vía telemática. Eso requiere una mínima disposición legal y confeccionar un reglamento que dé las garantías de que se va a hacer con toda la excelencia, los rigores que están establecidos. No tiene ninguna pretensión de, entre comillas, flexibilizar ni menos debilitar el proceso, pero hacerlo a distancia para que se cumpla, porque, por dar un solo ejemplo, de los 5.000 millones de dólares que están esperando para que son energías limpias, por lo tanto tienen una alta validación social, y que la ciudad de Taltal, sobre todo, espera ansiosamente, porque deberían comenzarse muy pronto, o sea, el próximo año ya estarían en ejecución. Hay convenios entre la misma empresa que han negociado ya con el municipio la participación de gente con mano de obra de la región, cuotas, porcentajes. Entonces es un modelo de gestión que nos podría ayudar mucho si lo aceleramos. Ahora, si el gobierno nos pegara el apretón, porque si yo reclamo solo como senador que me pongan en la agenda del Senado, voy a quedar esperando mucho tiempo. Si, como es de interés nacional y beneficia a todas las regiones, si eso se pudiera por parte del gobierno, que ya me han dado su visto bueno, ellos conocen el proyecto, pero un empujoncito para ponerlo en la agenda, sobre todo en la línea de la recuperación económica, ministro. Esas son las cosas que le quería plantear, y le reitero mi agradecimiento por su disposición con la gente de la segunda región. La verdad que quedaron todos muy satisfechos de ser escuchados y con alta expectativa. Ahora tenemos que manejar la expectativa, pero eso ya es tarea de lo que viene ahora. Senadora, gracias, senador Guillé, y senadora Órdenes. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera plantear, en la línea de lo que usted planteó al inicio también, que podamos, porque nosotros en la comisión representamos 4 regiones. Entonces, la pandemia tenía un impacto que es local. Una cosa es el escenario nacional, pero evidentemente la situación de la región metropolitana es bien distinta a la que se vive en regiones como la que yo represento, que es la región de Aysén. Por lo mismo, también los planes de desconfinamiento han tenido etapas distintas, van a tener etapas distintas en cada uno de los territorios. Eso significa
que también hay que asumir que la realidad de un rebrote va a ser parte de los escenarios. Y por eso es tan importante ir monitoreando desde el Ministerio de Salud y del Consejo respectivo el cómo evoluciona la pandemia. Mientras no logremos controlar la pandemia, disminuir los niveles de contagio, es difícil pensar en una reactivación económica, porque hay áreas productivas que requieren presencia de personas, no se reemplazan por las vías telemáticas. Y en ese contexto yo quería proponer si pudiéramos ver más en detalle al menos los territorios nuestros, porque alguna vez habíamos pensado en tener reuniones en los territorios y lamentablemente no hemos podido cumplir con eso, y hacer un análisis más profundo respecto de cuál es la agenda que va a afectar a cada territorio. Lo digo porque en Antofagasta el rol de los privados es bien importante, pero en regiones como Aysén o Magallanes el rol del Estado y sobre todo de los ministerios de infraestructura, obras públicas y vivienda moviliza mucho la economía local. Entonces, para ver con detalle cómo va por comuna y si son obras que efectivamente van a movilizar recursos en esos territorios. Lo otro, yo le quería preguntar, porque esto es la agenda sectorial o la inversión sectorial, ¿cómo juega concesiones en este escenario de reactivación económica? Creo que es otra lista que es importante, porque al menos se ha planteado a través de los medios de comunicación que hay un retraso del 60% en las licitaciones, entonces ver cómo eso estaría afectando también un futuro escenario de reactivación. Yo creo que es importante porque las concesiones son obras que mueven mucho dinero. Entonces, tener por un lado lo sectorial y por otro lado también aquello que está en la línea de la dirección de concesiones del MOP. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Órdenes. Senador Juan Castro. Gracias, Presidenta. Ministro, una tremenda batería de inversión, me parece bien. ¿Dónde yo veo la dificultad? Conociendo cómo funciona el sistema público, las licitaciones. ¿Cómo simplificamos las licitaciones? Porque es ahí donde yo veo que la buena intención de esta batería de inversión es buena, pero si las centralizamos en Santiago va a demorar mucho, si las pasamos a las diferentes municipalidades o gobiernos regionales, hay una demora en esto. Pero creo que hay que ver la forma de simplificar un poco las licitaciones. Por ejemplo, recuerdo que para el terremoto acá, por la construcción que se necesitaba rápida de muchas obras, se le entregaron subsidios a la construcción en su momento. Y gracias a esos subsidios de renovación urbana, que era una fórmula que había, se construyeron acá en la ciudad, en Talca, varios edificios de muy rápida decisión, porque pasaban directamente por la empresa. Entonces, hoy día, entendiendo que necesitamos muchas fuentes laborales y la construcción de viviendas, la construcción de edificios, genera una alta demanda de mano de obra que es muy, llamemos, necesaria por la alta cesantía que tiene ese sector. Yo creo que si hubieran subsidios a la construcción de edificios que fueran directamente habitaciones de un mejor nivel, no estoy pensando en la construcción de subsidios básicos, construcciones de un nivel un poco mayor, donde las empresas, le aseguro que hay muchas empresas que tienen ya hoy día proyectos que serían de muy fácil decisión, porque la decisión la toma la empresa, hace la inversión rápida, porque sabe que va a haber un beneficio a la construcción, independiente que esos departamentos tienen que cumplir una finalidad de entregar ese departamento a una familia que a lo mejor tiene hoy día una casa básica, que la puede entregar en parte de pago. Esa vivienda va a quedar a disposición del servio para entregársela a otra familia que quisiera obtener una vivienda usada y mejora su estándar de habitación. Yo creo que ahí andaríamos, pero muy rápido, con ese tipo de obras. La otra, que sería muy importante también tener obras de decisión regional.
Los consejeros regionales muchas veces tienen decisiones de proyectos que vienen dados por los niveles centrales, pero si hubiera una obra de decisión regional donde los gobiernos regionales tuviesen la libertad de poder soñar un proyecto de una envergadura regional y que contaran con un apoyo de fondos regionales o de fondos nacionales, sería súper interesante. Otra idea, y la otra idea, por ejemplo, uno dice los APR. Los APR son, hay muchos APR, y ahí yo estaba viendo que usted tenía inversiones a los APR. Hay APR que tienen una buena administración. Al tener una buena administración, sería reinteresante tomar los APR y decirle lo siguiente: ya, están autorizados a un desarrollo de ampliación, porque casi todos ellos necesitan ampliación, necesitan profundizar su pozo, extender sus matrices. Entonces, estos APR que tienen una buena administración, uno les podría decir, preséntenme los proyectos, preséntenme tres cotizaciones y se les autoriza a lo mejor la inversión con un control que para los casos de la región, tengo entendido que las sanitarias tienen mucho que decir frente a esas fiscalizaciones. Entonces a lo mejor podríamos andar un poco más rápido con obras que son necesarias y son necesarias además para darle solución a la demanda que tienen todas estas APR de querer mejorar sus instalaciones, porque muchas de ellas están bastante estrechas y no pueden crecer. Porque si se considera el procedimiento normal que tiene que pasar por la DOH, las licitaciones, las autorizaciones, se nos va mucho tiempo. Entonces a lo mejor con una buena fiscalización yo creo que podríamos andar bastante más ágil, con menos burocracia y con un buen control de que los recursos nada se pague si no está en la obra ejecutada y revisada. Por ejemplo, en el caso del Maule puede ser Aguas Nuevo Sur. Entonces Aguas Nuevo Sur tiene una responsabilidad de poder fiscalizar bien y se van a entregar los estados de pago que corresponda a las empresas que se adjudiquen este tipo de obras, que serían, yo creo, de una especie de cotización rápida, pero dentro de los márgenes que todos sabemos cuánto vale una obra de esta envergadura, al igual que la construcción, como digo, de estos edificios habitacionales, que todos sabemos cuánto vale el metro cuadrado. Nadie se va a poder arrancar con los valores muy altos, y ahí a lo mejor con una inspección el SEPE podría controlar, y las empresas se les pagará a lo mejor al final, después que esté todo construido. Yo creo que son ideas que creo que pueden ser necesarias para que ustedes las tomen y las pueden también llevar como impulsarlas a la práctica. Eso, presidenta, eso, ministro. Gracias, senador. Ministro, no sé si le alcanzan los 4 o 5 minutos que nos quedan de sesión para contestar y podemos entonces terminar. Perfecto, ministro tiene la palabra y cuando el ministro termine cerramos la sesión. Bien. Bueno, respecto de lo que se ha mencionado, primero la parte de la importancia regional, simplemente concordar con ustedes que así es, y por esa razón, como mencioné en la exposición, nosotros queremos incluir a la gente de la región, no solamente a la autoridad de la región, sino que a la gente de la región, a los gremios de la región, a los dirigentes de APR, a los dirigentes de la vivienda social, a la gente de los distintos sectores políticos, digamos, de la región, hacer parte del trabajo en la región y que se haga un equipo que trabaje con, digamos, de sacar adelante los proyectos que se van a realizar en esa región, porque, insisto, uno puede tener la plata, pero como bien mencionaba el senador Castro, una cosa es tener la plata y otra cosa es que después la licitación y las dificultades, digamos, van tomando más tiempo. Y es muy importante que la gente, como bien señalaba el senador Guillé, se sienta involucrada y sienta que sus opiniones y sus sentimientos y sus necesidades fueron incorporadas. Así que, de todas maneras, vamos a, bueno, desde que tuvimos la conversación sobre el tema de Antofagasta, Tocopilla ha sido una preocupación. No conozco, algunas de las cosas que se mencionaron pertenecen a otros ministerios, pero como me toca coordinar a todos esos ministerios, voy a mirar qué otras cosas tienen ellos en ese lugar. Respecto al tema del registro contratista,
bueno, la misma cosa, nosotros hemos estado trabajando en el tema del registro contratista, que tiene que ser un trabajo mutuo entre lo que nosotros podemos facilitar, pero también tiene que haber un esfuerzo de las empresas de las regiones por tratar de cumplir con los requisitos, porque nosotros tenemos que también cautelar que las empresas que hacen las obras tengan un cierto nivel o que tengamos nosotros una razonable seguridad, sin conocerlo, pero en base a su experiencia previa, que si construyen un camino, el camino no se va a caer, que el puente no se va a caer, que el edificio no se va a derrumbar, y la responsabilidad es grande. Entonces ese es el sentido del registro contratista. El registro contratista tiene distintas categorías, y para distintas categorías se puede aspirar a distintos tamaños y complejidades de obra. Si la persona tiene una cierta experiencia hacia atrás, en base a su empresa y en base a los profesionales que tiene, que permiten a uno suponer que es capaz de hacer una determinada obra, entonces queda calificado. Entonces, es cierto que uno puede flexibilizar algunas cosas, sí, porque ¿quién dice si tienen que ser 5 años de experiencia o 50.000 metros cúbicos de algo para hacer, o son 40.000 y 3 años? No lo sé, hay una zona gris, pero tampoco, digamos, podemos ir más allá porque ponemos en peligro la seguridad de las personas que usan las obras. Entonces, por eso yo en esa reunión les mencionaba que buscaran ellos también de irse juntando unos con otros, de si no pueden entrar hoy día, postular hoy día, porque también hay un problema de tiempo, postulan hoy día, pero van a poder entrar entonces a las licitaciones del año que viene. Si no hicieron el trabajo el año pasado, si hubieran presentado el año pasado, hoy día podrían estar. Hacer el esfuerzo de contratar a lo mejor el profesional que les falta, porque esto se construye, esa experiencia, en base a los profesionales que uno tiene. Si uno contrata un profesional que tiene esa experiencia, ya la empresa, digamos, llega a esos niveles. Entonces, formar empresas o hacer crecer las empresas para cumplir, y nosotros, como digo, hemos hecho reducciones en algunos de los requisitos y los seguimos mirando, pero con este equilibrio entre tener que exigir una calidad y una experiencia que nos asegure que no van a haber problemas en las obras, y por otro lado, que no signifique poner tantas exigencias que en el fondo solamente va a llegar uno solo a competir, digamos. La idea es que haya la mayor competencia posible. Respecto al proyecto de participación ciudadana para la evaluación ambiental, particularmente en estos periodos, a través de métodos de poder participar a distancia, no puedo estar más de acuerdo, así que lo miro. Respecto del tema de las obras en las regiones, como ya lo mencioné, y tal como solicitaba la senadora Órdenes, en el tema de Aysén ya mostré un poco los órdenes de magnitud. Es la región que está, en términos de inversión por habitante, es la que está más beneficiada, que normalmente no es lo que le sucede, pero efectivamente vamos a ver las obras en detalle y se las voy a enviar, no solamente las de Aysén, sino que todas, en cuanto tengamos una mayor claridad. Y respecto al tema de concesiones, eso me gustaría ampliar un poco la respuesta, porque el tema de concesiones, primero, la pregunta era cómo jugaba en esto. Las concesiones son en general grandes obras, una gran carretera, ¿no? un gran hospital, son cosas grandes. Por lo tanto, tienen muchos años de estudio previo. No es fácil hacer una concesión. Todas las concesiones que están consideradas, pero yo no las estoy mencionando en este plan, porque después alguien me diría, oiga, pero usted me está engañando, si eso lo iba a hacer de todas maneras. Entonces, esto no está considerado aquí, digamos, una gran obra por concesión nueva, que normalmente cuando, como dije al principio, al iniciar la exposición, algunas de las cosas que se escuchan dicen, oh, que deberían, no sé, licitar, no tengo idea, Chillán, Coyipulli. Bueno, pero si lo vamos a hacer de todas maneras, eso obviamente está. Pero no es una cosa nueva, es una cosa que íbamos a hacer de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo nuevo que estamos considerando en concesiones y que no es una cantidad tan grande? Estamos considerando el orden de 500 millones de dólares en concesiones de las que lleva el Ministerio de Obras Públicas, y que son obras adicionales que uno le puede pedir a los concesionarios. La mayor obra de eso es lo que se denomina el túnel Los Ruiz. El túnel Los Ruiz es un túnel que une General Velázquez con Américo Vespucio, y que lo que hace es descongestionar la
el nudo vial de Quilicura, donde llegan una enorme cantidad de carreteras, Américo Vespucio, la autopista central, la ruta 5 Norte. Bueno, ese es el lugar que tiene más congestión en Chile en este momento. Los tacos, bueno, en este momento no, pero digo, hasta antes de la pandemia ese lugar requería horas para poder salir de ahí. Entonces ese nudo se está construyendo, va a ser la rotonda más grande de Chile, va a tener 4 pisos de altura, 4 niveles de carreteras, pero eso es una parte, que no es lo que estoy hablando, eso requiere todavía más tiempo, pero antes de eso es importante sacar los autos que van por General Velázquez, que no lleguen a ese punto, y los que vayan hacia Américo Vespucio, hacia el poniente, salgan antes, y eso sale por un desvío que pasa por un túnel, digamos, en los Cerros de Renca, y esa obra va como una adicional de la autopista hoy día vigente. Y lo mismo si hay terceras pistas en algunos lugares. Entonces, esas obras adicionales, que ellos a su vez las licitan, en fin, etcétera, y hay toda una discusión de cómo son los valores, pero esas obras adicionales son consideradas aquí, pero no una gran obra, digamos, de una concesión, porque esas estaban consideradas desde antes. Entonces, vamos a hacer las dos cosas, pero los números que yo he dado solamente está considerado las pequeñas, entre comillas pequeñas, cosas que digamos, se pueden hacer. Esos números, entre paréntesis, no están incluidos aquí porque eso lo financia el sector privado. Los números que yo le he dado simplemente en la parte de financiamiento público. Esto es, o sea, 2.800 millones de dólares, lo que calculamos nosotros, que el fisco le financiaría al MOD para que el MOD haga, pero junto con eso habría, por ejemplo, 500 millones de dólares en concesiones. Lo mismo las empresas sanitarias, producto de la sequía, tienen que hacer una gran cantidad de obras para ponerse al día, porque hoy día con las obras que tenemos no hay suficiente capacidad para entregar agua en forma segura en los años venideros para Santiago, Valparaíso, Illapel, Salamanca y varios otros lugares. Entonces se requieren hacer obras, esas obras se las hemos exigido, y por lo tanto esas sí las estamos incorporando. Eso en estos 2 años son inversiones del orden de 200 millones de dólares. Eso, ahí va a haber otra inversión privada, digamos en obra pública, que también se va a realizar en este par de años. En total son como 700 millones de dólares, pero lo que alcanza a caer en el 21-22 son 200. Y lo otro que es importante en materia privada es la parte privada en los subsidios de vivienda. Los números que yo he mencionado tienen que ver con lo que pone el Estado en el subsidio, pero en cada casa que yo le doy un subsidio, hay una parte que pone la persona. Entonces, esa parte que también es privada, ya sea que lo puso por ahorro previo, o ya sea que lo puso por un préstamo, en definitiva hace que se multiplique el subsidio y se hace una casa más grande, y eso significa una inversión más grande. Así que, así es como juegan las concesiones. Se van a hacer todas las concesiones que están previstas, y las estamos aumentando en del orden de 500 millones, las concesiones, carretera, aeropuerto, en fin, etcétera, que están consideradas normalmente, y también del orden de 200 millones de dólares, siempre hablando del año 2021, o sea, 21-22, en el caso de sanitarias. En el tema de la pregunta respecto al retraso en las licitaciones, el retraso en las licitaciones es muy simple. El retraso en las licitaciones es lo mismo que el retraso que tienen todas las inversiones mineras, las inversiones de grandes proyectos de construcción privadas, las inversiones de energía. Hoy día está muy difícil conseguir las aprobaciones. Hay que conseguir las aprobaciones medioambientales, cada día son más conflictivas y difíciles. Hay que conseguir las aprobaciones sociales, ¿no? Porque la gente participa en esos sistemas y tiene que negociarse con la comunidad cuáles son las compensaciones, también está cada día más difícil. Eso se ha hecho muy complicado. Por ejemplo, una de las cosas que tiene un atraso importante, ya de varios meses, entonces tú tienes que ir con la ruta de Villarrica, entre la ruta 5 y llegar hasta Pucón. Bueno, ahí hay problemas con las comunidades indígenas, hay problemas con las comunidades locales, hay problemas con la gente, digamos, que tiene campos ahí, pero cada uno tiene un problema distinto. De hecho, el problema que tiene uno es contrapuesto con el que tiene otro. Entonces, la verdad es que no resulta fácil encontrar el adecuado
el adecuado solución. Y por otro lado, la situación que ha sucedido con el estallido de octubre, más la pandemia de hoy, ha significado que ha habido que cambiar la forma de las licitaciones, incluso algunas que ya estaban publicadas. Voy a poner un ejemplo, los aeropuertos. Nosotros estamos licitando hoy día los aeropuertos de Punta Arenas, Balmaceda y La Serena. Y están todos hechos a plazo fijo. O sea, usted tiene que construir tal aeropuerto, tiene que poner tanta plata, y yo le entrego la concesión del aeropuerto por tantos años. Así estaba hecho. Díganme ustedes, ¿quién se va a presentar a eso? ¿Quién se va a presentar si no tienen en este momento una situación en que nadie sabe, digamos, cuándo van a volver los vuelos? Nadie sabe si van a cambiar las situaciones o no de la gente para viajar en avión en forma permanente o a ser transitorio. Entonces, todas estas cosas nos han llevado a que tenemos que cambiar la oferta que estamos haciendo. ¿En qué sentido? En dos sentidos. Uno, que la inversión se haga en la medida que sea necesario. Es decir, que el momento en el cual tiene la obligación de hacer la inversión, o que la inversión se haga en etapa, es en el momento en que se obtiene cierto número de pasajeros. Si esto se recupera rápido, bueno, entonces hay que hacer la inversión inmediatamente. Pero si esto se alarga, ¿para qué vamos a hacer un tremendo aeródromo, un tremendo aeropuerto que no se necesita? Entonces, si eso se va haciendo más lento, bueno, también se atrasa eso. Entonces, hay que cambiar las bases, atrasar. Y en segundo lugar, cambiar los modelos de licitación, en vez de un modelo a plazo fijo, por un modelo que sea de recuperación de los ingresos, del valor presente de los ingresos, que lo que hace es que, bueno, la senadora Órdenes siempre le han gustado eso, así que me va a entender que es lo que usted ha pedido, ¿no es cierto? Hoy día creo que tienen todo el sentido del mundo, tienen todo el sentido del mundo porque hoy día hay una tremenda incerteza respecto a los ingresos. ¿Qué es lo que va a poder recibir un señor de un aeropuerto? No se sabe. Entonces es más fácil que se haga una licitación en base a, usted puso tanto, ¿cuánto pide de vuelta? El día que usted recibe todo eso de vuelta, se acabó la licitación y usted ya recuperó su plata. Lo mismo Talca-Chillán, que también es un tema que habíamos discutido en su momento en la comisión, también lo estamos modificando eso, por lo tanto tuvo que también hacer una modificación. O sea, cada uno de los proyectos han tenido que adecuarse a esta nueva realidad. Los hospitales hay muchísimo interés, un caso totalmente distinto porque ahí es un pago fijo que hace el Estado, no hay problema de demanda, no hay problema de nada. Pero resulta que los interesados, que son muchos, en el caso de los hospitales, a diferencia de otras cosas, han pedido ellos que haya más plazo, porque no tienen la posibilidad de poder mover su gente, son gente internacional, que no pueden llegar, que no pueden venir, que no pueden ir al lugar, que no pueden, digamos, desplazarse, que se encuentran con comunas que están en cuarentena, que no pueden hacer los análisis, y que entonces no tienen la posibilidad de cumplir con los plazos que estableció originalmente la licitación, y obviamente hay que darles más plazos para que puedan participar, porque no por atrasarnos 2 meses o 3 meses vamos a tener que pagar más por un hospital, ¿no? Que eso es irrecuperable. Entonces, esas son las razones. Bueno, y finalmente lo último, simplemente decir que comparto plenamente lo que señala el senador Castro, y lo mencioné en la presentación, simplificar las licitaciones, simplificar las aprobaciones, todo, digamos, todo lo que podamos simplificar no es fácil. La mayoría de las cosas están en las normas, ¿no? Y además el Estado tiene que cumplir con cuidar su plata, ¿no? Recordemos que esto es plata ajena, que uno tiene que administrar y que tiene que cuidar enormemente. Entonces, no es fácil hacer las soluciones. Estamos explorando maneras en las cuales se cautelen los recursos del Estado y que permita, digamos, ir un poco más rápido. Hay cosas de las que usted señaló que están incluidas, por ejemplo, este tema de los subsidios, digamos, a la construcción de viviendas medias. Bueno, una parte importante de esto va a ir en materia de subsidios, algunos incluso subsidios más chicos, para que la gente arregle sus casas, y eso se hace mucho más rápido. Hay obras de decisión regional. En el tema de los APR que autogestionen, eso hay poco, pero sí, por ejemplo, estamos, digamos, ensayando la posibilidad de, en vez de contratar empresas para hacer pozos para los APR, que es el mayor problema que tenemos hoy día, APR que se han quedado sin agua, ¿no? Ese es un problema dramático, partiendo por el Maule. Los 2 lugares más dañados son
Valparaíso Interior y Maule, y donde estamos viendo la posibilidad de contratar empresas que en el fondo a riesgo de ellos hagan los pozos, y nosotros le pagamos una vez que tengamos un pozo con agua, ¿no? Hagamos un pozo con agua, usted me llega, me trae el agua, yo ahí le pago, digamos, lo que costó hacer el pozo, yo no me preocupo, porque los valores que hoy día nosotros pagamos y los tiempos involucrados son de locos. Entonces, si hay gente que lo hace, que lo puede hacer, perfecto, usted haga el pozo, y si usted me trae un pozo con agua, problema suyo, y cuando llegue yo le pago. Bueno, en fin, hay distintas maneras que podemos explorar, siempre, como digo, dentro de las limitaciones. Eso es, Presidenta. Y muchas gracias, entre paréntesis, por la disposición. Entiendo que están en semana distrital, así que le agradezco enormemente por el esfuerzo que nos permite seguir avanzando en esto que es realmente importante e urgente. Muchas gracias, ministro. La verdad es que estamos con sesión de sala, no estamos sin semanas regionales, así que ya. todas las semanas. Así que le agradezco la presentación, esperamos entonces los detalles del regional. Y, secretaria, la invitación a la Cámara de la Construcción, a la cual hacía alusión también el senador Guillé, la realizamos entonces, creo que es muy interesante también escucharlos a ellos, así que la realizamos para la próxima semana, en el día que tenemos sesión, si le parece a los colegas. Perfecto. Entonces, muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Sesión, esta se le Que va. muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias, ministro. Milena, a todo, presidenta, colegas. Un abrazo.